y por las próximas 4 semanas vamos a estar hablando acerca del Evangelio del Reino, el reino de los cielos. La Biblia habla mucho del reino de los cielos y es un tema muy, muy interesante. Y Juan el Bautista, cuando él comenzó su ministerio, él tenía un mensaje básico. Básicamente, él siempre predicaba sobre el mismo tema. El tema era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No quiere decir que eso era lo único que él decía. Pero cuando la Biblia dice que eso era lo que él predicaba, es porque no importa lo que él predicara. Cuando usted se pone a pensar de qué habló Juan el Bautista habló de que hay que arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el tema de su predicación. Pero la Biblia dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó predicando el mismo mensaje. Y ahí mismo, en el mismo capítulo 4, bien al principio, verso 17 del capítulo 4, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús y Juan predicaban el mismo mensaje. Los dos estaban enfatizando en la importancia de arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es sentirse mal, sentir dolor, sentir pesar en su alma y en su corazón por haber ofendido a Dios. Hay muchas personas que hacen lo malo y no tienen arrepentimiento. No tienen ni siquiera remordimiento. No les importa. Hay mucha gente que hace lo malo y se cree que tiene el derecho de hacerlo. Pero Dios espera que cuando uno hace algo mal y se da cuenta que lo hizo mal, se reconozca que lo hizo mal y se sienta triste de haberlo hecho mal. Arrepentirse es aún más que sentirse triste. Porque si solamente usted se siente triste porque sabe que lo hizo mal, pero no decide pedirle perdón al Señor y dejar de hacer eso, solo fue un remordimiento, no un arrepentimiento. El arrepentimiento sincero empieza con uno reconocer que actuó mal. ¿Cuánta gente ni siquiera quieren reconocer que actuaron mal? Oh, no. Cuando alguien les dice: mira, eso no estuvo bueno, inmediatamente se justifican. Pero es que tú no sabes lo que pasa. Si tú supieras, entonces tú me comprendieras. O se justifican mirando otros que están peor que usted. Y cuando alguien le dice: mira, eso no estuvo bien, le dicen: ah, pero fulano, y te mencionan otra persona que todavía las hace peor. Y te dicen: eso no es nada, todo el mundo lo hace. Así que lo primero es el reconocimiento: lo que yo he hecho no está bien. Después que tú lo reconozcas, tienes que ir al segundo paso. El segundo paso es sentirte mal de haberlo hecho. Yo no debía de haber hecho esto. Estuvo mal y yo no lo debía de haber hecho. El tercer paso es que tengas suficiente valor para pedirle perdón al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Y el último paso es no volverlo a hacer. Hay personas que cumplen algunos de estos pasos y son capaces de reconocerlo y son capaces de arrepentirse y hasta son capaces de pedir perdón y luego lo siguen haciendo. Pero Dios espera, como le dijo aquella mujer: ¿dónde están los que te condenan? Y él dijo: se fueron. Y yo tampoco te voy a condenar, pero vete y no peques más. Dios perdona, pero quiere que te alejes del pecado. Así que el arrepentimiento incluye también un cambio. Dicen que la palabra arrepentirse significa cambiar de dirección. Tú estabas yendo en una dirección, haciendo algo, de momento te das cuenta que eso está mal y viras al revés y te vas en la dirección contraria. Ya no sigues en ese camino de pecado. Ahora vas a hacerlo bien. Ahora vas a seguir lo que Dios manda. Ese era el mensaje de Juan el Bautista y ese fue también el mensaje de Jesús.
es necesario que nosotros nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la segunda parte del mensaje. ¿Y a qué se refiere el reino de los cielos? ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? El reino de los cielos significa que Dios es rey y que Él quiere reinar. Pero su reino, como Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Su reino está en los corazones de la gente. Por eso el mensaje comenzaba con el arrepentimiento. Porque Dios quiere reinar en tu vida y en la mía. Dios quiere reinar en los corazones de todos aquellos que quieran pertenecer a su reino. Y muchos de nosotros ya pertenecemos a su reino. Cada uno de ustedes que le ha entregado su vida al Señor se ha hecho parte del reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decir, yo pertenezco al reino de los cielos? Yes, aleluya. Si Cristo vive en tu corazón, si Él está reinando en tu vida, tú eres parte del reino de los cielos. Y eso quiere decir que Jesús es nuestro rey. ¿Es Dios tu rey? ¿Es Dios tu Señor? Pero Jesús dijo, no me digan Señor, Señor, y luego no hagan lo que yo digo. ¿Qué quiere decir Señor y qué quiere decir Rey? Rey quiere decir que Él tiene el derecho de mandar y de gobernar. Cada reino tiene unas leyes y todos los que viven en ese reinado tienen que someterse a las leyes. ¿Tiene Dios leyes? Últimamente a la gente no le gustan leyes. Últimamente la gente quiere hacer cada uno lo que quiera, pero cuando cada uno hace lo que quiera, no hay organización ninguna. Y el reino de Dios es un reino organizado. Por lo tanto, Dios también tiene sus leyes y sus reglas. Toda la palabra de Dios es nuestra guía para que nosotros sepamos cuáles son las leyes del reino de los cielos. Y mientras nosotros vamos leyendo y escudriñando, nos vamos conociendo más qué es lo que Dios le gusta y qué es lo que Dios no le gusta. Qué es lo que Dios espera de ti y de mí para que nosotros lo podamos hacer. Porque dice la palabra del Señor que mientras nosotros servimos a Dios, nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Una vez que tú te has convertido y has entregado tu corazón a Dios, tienes que permitirle que Dios mande en tu vida. Tienes que aprender a obedecer al Señor, porque ahora tú lo hiciste rey de tu vida. ¿Cuántos quieren vivir conforme a la voluntad de Dios? Yes, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos saber la voluntad de Dios? Leyendo su palabra, escuchando los mensajes, aprendiendo cada día más, leyendo y escudriñando. Jesús le dijo a los discípulos, escudriñen las escrituras. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra no se usa comúnmente. Pero cuando tú la buscas en un diccionario, ves que escudriñar es rebuscar, es averiguar. Dios quiere que hagas algo más que leer por encimita. ¿Alguna vez tú has leído algo y después que lees una página o dos dices, ¿de qué se trata esto? Ni sé de lo que leí. ¿Alguna vez has podido leer algo y todavía tienes en tu mente otras cosas y ni siquiera te das cuenta de lo que leíste? A veces pasa. Pero el Señor quiere que no solo leas por encimita, sino que lo estudies. Si lo leíste y no lo entendiste, vuélvelo a leer. Pon el pensamiento, medita sobre lo que leíste, léelo. Luego cierra tus ojos y repite en tu mente, ¿qué fue lo que leí? ¿Qué decía esto? Señor, abre mi entendimiento, ayúdame a entender qué tú me quieres decir, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. Una espada de dos filos penetra y corta. Así la palabra de Dios penetra tu corazón y corta. Quiere cortar el Señor cosas que hay en tu vida que a Él no le agradan. Quiere limpiar el Señor tu corazón. Cuando tú le dices, sí Señor, ven a mi corazón. Es como cuando tú invitas a alguien a vivir en tu casa. Si tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, estás permitiendo que Él entre a tu vida. ¿Tú crees que el Señor va a querer vivir en un corazón sucio? ¿Te gustaría a ti vivir en un cuarto sucio? No, claro que no. Cuando tú vas a alquilar un departamento y está sucio, lo primero que tú haces es que lo limpias. Si está lleno de basura y cosas que tienen mal olor, lo sacas y lo botas.
Y así están a veces los corazones de alguna gente, llenos de basura, porque mira que en el mundo hay basura. Y la gente amontona esa basura y se las llevan para dentro de ellos. Cuando el Señor entra a tu corazón, Él encuentra cosas que no le gustan. Y dice, mira cuánta basura hay aquí, esto yo no lo quiero en mi casa. Pero si tú le diste entrada a Jesús en tu corazón, tú tienes que permitir que Él saque de tu corazón lo que a Él no le gusta. Y Él nos dice por la palabra cuáles son esas cosas que a Él no le gustan. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Jesús. La predicación del arrepentimiento del pecado es lo primero. Pero dice la Biblia que además que el Señor iba predicando el evangelio del reino, también iba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así que cuando hay arrepentimiento, cuando hay recibimiento de Dios, empiezan a ocurrir milagros y sanidades en todos los que pertenecen a ese reino. ¿Cuántos quieren milagros, sanidades, maravillas, obras sobrenaturales? Bueno, sí, claro que sí, eso sí que nos gusta. ¿Cómo nos gusta que Dios haga milagros en nuestra vida? Pero para que haya milagros tenía que haber arrepentimiento también. El Señor hizo milagros, muchos milagros, muchas sanidades, pero le decía a la gente, mira que no sigas pecando, no sea que te pase otra cosa peor. Ya que fuiste sanado, ahora no sigas pecando para que no te venga algo peor. Dios quiere que nosotros nos alejemos del pecado, porque Jesús predicando decía que no se puede servir a dos señores. Si le abriste su corazón para que Él reine en tu vida, no puedes servir a Dios pero tener un pie en el mundo, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y el domingo voy a la iglesia y canto y alabo a Dios, y el resto de la semana hago lo que yo quiera. Y el Señor dijo, no, no es así. Es más, que una vez el Señor le dijo a los discípulos, el que no esté dispuesto a dejarlo todo no puede ser mi discípulo. Discípulo es uno que aprende, discípulo es uno que se siente a escuchar, pero discípulo es más que escuchar, discípulo es uno que cuando aprende pone en práctica lo que está aprendiendo, y así tú vas creciendo espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Yes, si tú quieres crecer, tú tienes que aprender y hacer. Tienes que comenzar a poner en práctica lo que dice la palabra para que sea un verdadero discípulo. Amén. Oh, no. Hoy en día hay muchos que quieren servir al Señor, pero todavía no soltar el mundo. Y se inventan otros evangelios, porque la Biblia dice que tienen comezón de oír. Hay mucha gente que quieren oír algo, pero se amontonan maestros que tienen las mismas pasiones y los mismos pecados que ellos. Y han surgido otros evangelios, no que haya otro evangelio, pero que la gente se los inventa. Y por ahí ustedes habrán oído el evangelio de la prosperidad, que predican que Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tú progreses, Dios quiere darte mucho dinero, Dios quiere que tú seas rico. Ese es el evangelio de la prosperidad. Y si tú eres cristiano, ahora tú vas a vivir mejor, porque eres hijo de un rey, tienes que vivir como hijo de un rey. Y buscan conceptos que no es que estén mal. Déjeme aclarar, sí somos hijos de un rey, sí Dios quiere prosperarnos. Pero sabe que la Biblia dice que Dios prosperó a José, aún allá siendo un esclavo en Egipto. Y la Biblia dice que Dios lo prosperaba, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba en su mano. La Biblia habla de José como un varón próspero y era un esclavo. Y seguía siendo esclavo y no tenía nada. Y todo lo que él trabajaba no le pagaban nada porque él era un esclavo. ¿Qué quiere decir con que Dios lo prosperaba? Después de eso se levantó alguien, le levantó una calumnia y lo metieron preso. Ahora era un esclavo preso también. Y la Biblia dice que Dios lo prosperó en la cárcel y le dio gracia delante del jefe de la cárcel y lo pusieron jefe de los presos porque Dios estaba con él. ¿Qué es eso de que Dios estaba con él? ¿Y qué es eso que Dios lo prosperaba? Era un esclavo preso. Bendito Dios, mi alma te adora. Pero hoy en día te quieren predicar que la prosperidad quiere decir dinero. Yo no sé dónde se sacaron ese evangelio, porque aquí no está. Ese no es el evangelio del reino. Dios sí prospera,
Pero la prosperidad que Dios da es una prosperidad espiritual. Amén. Es que Dios está contigo y tú lo sabes, tú sientes la presencia de Dios. Es que no importa en dónde tú estés, o la situación que tú estés pasando, o el país en que tú estás viviendo, porque hay algunos países muy pobres, donde hay cristianos fieles a Dios, donde hay cristianos que le sirven al Señor y viven en extrema pobreza. Gloria a Dios. Pero son prósperos. Y Dios está con ellos. Porque la prosperidad Dios no la mira igual que nosotros. Y la prosperidad no quiere decir dinero. La prosperidad quiere decir la bendición de Dios en tu vida. La prosperidad quiere decir la victoria que tú sientes dentro de ti. Que aún siendo el esclavo en Egipto, el preso esclavo en una cárcel de Egipto, tú te sientes tranquilo y seguro. Porque tú sabes que Dios está contigo. Y que aquellas promesas y aquellos sueños que Dios puso en aquel corazón de ese joven José, él los podía reclamar y decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, en medio de su enfermedad, en medio de su tribulación. Eso es prosperidad, eso es victoria en los ojos de Dios. Aleluya. Pero hay un evangelio que ustedes lo deben haber oído también, de la superfe. Y entonces es una fe tan tremenda que todo lo que tú digas lo vas a recibir. Y Dios tiene que darte todo lo que tú le pidas, porque si tú lo pediste, Dios lo tiene que dar. Y es que fíjense cómo son estos evangelios equivocados. Usan porciones de la Biblia que son ciertas, igual que de la prosperidad a la fe. La Biblia dice que tú oras y recibes, tú le pides a Dios y Él te da. Lo que pasa es que nada más cogieron el pedacito que les conviene. Porque la Biblia claramente dice que si tú pidieras cosa alguna conforme a su voluntad, Él te oye, no es cualquier cosa que tú quieras. Amén. También la Biblia dice que si permanecemos en Él, sabemos que tenemos todas las peticiones de nuestro corazón. Quiere decir que tú le tienes que ser fiel a Dios para que Dios te conteste tu petición. Muchos detallitos así, ellos no lo mencionan y solamente te dicen: todo lo que tú pidas, recibe. Sí, puedes vivir como tú quieras, hacer lo que tú quieras, vas a la iglesia si tienes ganas, y si no también, que de todos modos todo lo que tú pidas Dios te lo va a dar. Eso es lo que la gente asume cuando tú no le enseñas toda la verdad. Entonces solamente pide y reclámalo. En el nombre del Señor tú lo reclamas y le das las 7 vueltas y tú lo declaras: esto es mío, esto es mío, esto es mío. Dale los detalles. No es nada más que le diga: Señor, necesito un carro. Dile de qué año, dile de qué color, dile todos tus detallitos, y como tú se lo dijiste, Dios te lo tiene que dar. Mi hijo, olvidas muchas cosas importantes y solo quieres enfatizar en lo que a ti te conviene. Ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es que Dios es rey de tu vida. El evangelio del reino es que nosotros somos los siervos del Señor para obedecerle y para someternos a su palabra. Y claro, en consecuencia a que tú te has rendido a Dios, en su amor Dios te da las peticiones de tu corazón. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Eso no es que yo pedí y Dios tiene que contestarme. Yo dije y Dios tiene que hacer. ¿Quién es el Señor y quién es el siervo? Si yo digo y Dios tiene que hacer, me estoy poniendo yo como mandando al Señor. ¿No creen ustedes? Es al revés. Sí, yo le pido al Señor, pero yo espero en el Señor. Yo le pido al Señor, pero yo le pido humildemente: Dios mío, ten misericordia. Dios mío, tengo esta necesidad, ayúdame. Y espero en Él. A su tiempo Él me contesta. Entonces yo puedo decir, como el hermano que se levantó hace un ratito: yo le doy gracias a Dios porque Él contestó mi oración. Yo le doy gracias a Dios porque Dios oyó mi oración. Dios oye todas nuestras oraciones. Y desde el momento en que tú lo comenzaste a hacer. Pero la Biblia dice que el ángel aquel que le habló al profeta Daniel le dijo: desde el primer día que tú empezaste a orar, ya la orden fue dada para la respuesta de tu oración. ¿Desde cuándo Dios oyó tu oración? Desde el primer día. Desde el primer día que tú te antojaste
y dijiste, yo quiero un carro nuevo. No, así no fue que le dijo. Desde el primer día que te dispusiste para atender la palabra de Dios. Desde el primer día que te sometiste de verdad a obedecer a Dios, Dios oyó tu oración. Oh, y el Señor envió la respuesta. Hay muchos de ustedes que la respuesta está de camino ya. Hay muchos de ustedes que aunque no la han recibido todavía, su respuesta viene de camino. Porque el ángel le dijo, mira, desde que ese día que tú te dispusiste para buscar y para entender esta palabra, ya el Señor me mandó con la respuesta. Ay, pero no pude llegar a tiempo porque había una interferencia en los aires. Habían demonios, habían principados luchando para que yo no llegara hasta donde tú estabas. Hay luchas. ¿Cuántos están conscientes que el enemigo trata de estorbar? ¿Cuántos están conscientes que el diablo trata de interrumpir? No lo puede evitar, pero a veces hace que se demore un poquito el llegar a la respuesta. Pero Dios te oyó desde el primer día. Y la palabra me dice que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y ese es el único evangelio que yo puedo predicar. Ese es el único evangelio que es aprobado por Dios. El evangelio donde Dios es el rey. Donde Cristo es el Señor de tu vida. Y tú y yo le servimos al Señor. Y tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios. Tú y yo nos arrepentimos de lo mal que hacemos. Y tratamos y nos esforzamos al máximo por agradarle al Señor. Ese es el evangelio del reino. Si tú quieres un día caminar por aquellas calles de oro, entrar en aquellas mansiones celestiales y oír aquellas palabras del Señor diciéndote, ven, buen siervo, que fuiste fiel allí abajo cuando era difícil, allí abajo en medio de las tentaciones, allí abajo en medio de los problemas y de las pruebas, tú me pudiste ser fiel. Entra ahora a disfrutar, entra en el gozo de tu Señor. Tu tiempo ha llegado para recibir la recompensa. Un día el Señor va a recompensar. Dice la Biblia que a todos nosotros, a cada uno según fuere su obra. Y un día el Señor, refiriéndose a sus discípulos, le dice, no teman, manada pequeña, que al Padre le ha complacido darles, ¿qué cosa? El reino. Dios quiere darte el reino de Dios. Amén. Vive Jesús. Aleluya. Y le dijo, manada pequeña, grupito pequeño, no te preocupes. Iglesia Vida Abundante, no te preocupes. No son muchos los que estamos aquí, pero a Dios le ha agradado. Gloria a Cristo, aleluya. Cierra tus ojos. Aleluya. Cierra tus ojos. Santo tú eres.